Presten atención que se descubre quién fue el que declaró a favor de Álvaro Uribe Vélez y que no lo aceptaron por mentiroso. Pues resulta que aquí en Estido se van a enterar de todo, por eso suscríbanse a este canal que le tenemos las mejores investigaciones y es totalmente gratis. También denle muchísimo like, compártanlo para que todos se enteren. La Fuerza Aérea Colombiana, a través de un avión espía, identificó y ubicó los centros de acopio, base de operaciones, fincas y otros puntos clave para la operación del Plan del Golfo en una zona geográfica comprendida entre La Dorada, Caldas y San Miguel, Antioquia. En detalle se puede ver una de las fincas con piscina, pero los agentes del CTI de la Fiscalía, los mismos que investigaban el caso del corrupto directivo de la Fiscalía, alias Pacho Malo, también fueron obstaculizados para que continuaran esa investigación, pues el entonces director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo, o el fiscal delegado ante el distrito, les canceló la agencia encubierta. El director Acevedo tenía todas las evidencias, Víctor, para materializar la operación contra el Plan del Golfo en esta región, pero no lo hizo, o el contrario, lo que no permitió que continuara la investigación que venían desarrollando estos investigadores contra el Plan del Golfo en esta región del Magdalena Medio. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque precisamente en esta región del Magdalena Medio, quien lidera la expansión del Plan del Golfo es nada más y nada menos que Oliverio Izaza, hijo de alias Terror, del temido ex jefe paramilitar Ramón Izaza, oriundo de esa región y quien fue uno de los fundadores de los primeros grupos de autodefensas del país en los años 70. Así las cosas, volvamos a ver el organigrama del Estado del Clan del Golfo, una confederación de antiguos jefes paramilitares de la SAUCE que tienen muchos nexos con políticos y funcionarios públicos en las regiones, o con ellos alias Simón, por ejemplo, como con el expresidente Álvaro Uribe, como lo hemos revelado, a quien declaró a su favor en la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, y que no sirvió de nada ese testigo porque era mentiroso. Pues les cuento que no permiten que investiguen el Golfo. Al contrario, va a extenderse más. Y esto es gravísimo. De Jesús Henao, alias Simón o Fantasma, quien tras su salida de la cárcel a finales del año pasado está liderando la expansión del Clan del Golfo en el oriente antioqueño y quien, según el documento de inteligencia del ejército revelado hoy aquí, sostuvo una reunión clandestina el pasado 7 de abril en el municipio de Granada, Antioquia, donde existiría además un campamento del Clan del Golfo, como lo vemos en pantalla. Edison y televidentes, el documento secreto de la inteligencia militar también muestra, como lo vamos a ver en pantalla, la tabla de salarios que están pagando en el Clan del Golfo para de la siguiente manera: salarios mensuales de 11 millones de pesos para el cabecilla de cada estructura, 6 millones para los subcomandantes militares y financieros, 4 millones para los cabecillas urbanos, 3 millones para la secretaría y 2 millones para los patrulleros rasos, que estos son complementados con viáticos Edison. Y aquí lo tienen, aquí en primera conmigo, para que se den cuenta que les traigo todas las investigaciones como son. Y aquí tenemos el innombrable y Duque, que no permitieron que acabaran el Golfo, específicamente de hombres en carros de alta gama y con radios de comunicación bajo el mando de otro hombre clave de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, quien es integrante del Estado Mayor del Clan del Golfo a nivel nacional, como lo muestra la gráfica en pantalla. Veamos entonces en el siguiente informe que explica quién es alias El Cura y por qué es un hombre clave en la expansión a nivel nacional del Clan del Golfo. Presten atención todos los colombianos porque resulta que el innombrable, ese era el testigo de uno de los peores, lo peor de las joyitas. Van a verlo. El Cura fue compañero de alias Otoniel, máximo comandante del Clan del Golfo y actualmente extraditado en Estados Unidos desde su paso como guerrillero raso por el EPL durante la década de los 80 en la región de Urabá. El Cura es hoy el famoso jefe del Clan del Golfo que hasta comienzos del 2023 se movía con relativa facilidad por el país en un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección UNP que le asignó el gobierno de Iván Duque. Solo en marzo del año pasado se oficializó su pertenencia a la cúpula de esa organización criminal cuando apareció en un video con otros 4 comandantes de la organización. Sobre el cese bilateral de y entonces el gobierno de Gustavo Petro decidió quitarle los escoltas y las armas del Estado. Imagínense ustedes que las armas, el cuidado era para esa gente que le hace daño a los mismos colombianos. Duque les tenía escolta, por favor, compartan rápido y suscríbanse a este canal. No solamente eso, menos mal que llega Gustavo Petro y les quita todos sus las escoltas y el armamento que lo compran ustedes de su bolsillo. Que alias El Cura ha sido el encargado de liderar en los últimos meses la expansión de esa organización criminal hacia el sur del Pacífico, copando casi todo el departamento del Chocó en una confrontación con el ELN que ha dejado centenares de muertos y miles de confinados. Pues ahí tienen todos los colombianos la plata de ustedes, en lugar de cogerlo, Duque y Uribe, para que los cuidaran ustedes, resulta que no los cuidaban. Al contrario, cuidaban eran los grupos al margen de la ley que le hacen tanto daño a los campesinos. Hoy, además, los detalles de 2 reuniones clandestinas entre empresarios y antiguos jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con este mismo propósito, la expansión del Clan del Golfo. Pudimos establecer que en una de ellas tuvo lugar en el Magdalena Medio. Allí se reunieron narcotraficantes y empresarios para planear, ojo a esto, cómo financiar la expansión del Clan del Golfo en todo el país, empezando... Esto fue en abril, o sea, hace 2 meses y medio aproximadamente. Por el Magdalena Medio, pero también por el oriente antioqueño. En esa reunión, que es considerada como una cumbre mafiosa, según una fuente de la región, se habría concretado el aporte de más de $1 millón por parte de los narcos y empresarios que asistieron. Víctor y televidentes, la otra reunión sobre la que profundizaremos en este capítulo tuvo lugar el pasado domingo 7 de abril en un solitario trapiche, como lo veremos a continuación en el mapa elaborado por la inteligencia del ejército. Allí se especifica el punto exacto con las coordenadas justo al lado de la vía destapada que conduce del cementerio de Santa Ana hacia la Quebrada del Oso en zona rural de Granada, Antioquia. Les mostramos el mapa tomado del documento de inteligencia del ejército, el cual detalla
haya dicha ubicación. Para definir nada más y nada menos que la creación de una nueva estructura de ese grupo narcotraficante destinada a acopar e imponer su control criminal sobre todos los municipios del oriente antioqueño y algunos del Magdalena Medio, actualmente de este bloque metro. Este se conformó precisamente en esta región donde los hermanos Uribe Vélez tenían su finca y hacienda, muy famosa ella, conocida como Huacharacas. Los mismos hermanos que han sido acusados de haber fundado dicho bloque paramilitar. Hay que decirlo, el expresidente Álvaro Uribe, sobre todo, ha negado por más de una década esta versión documentada por el hoy senador Iván Cepeda. Desde entonces, Uribe se embarcó en un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia para tratar de probar que eso era falso. Sin embargo, la Corte Suprema encontró que en ese intento de Uribe buscó falsos testigos para engañar a la justicia sobre la verdad de ese bloque paramilitar en eso. Víctor, de este proceso judicial se ha divulgado mucho, pero ¿cómo fue que Uribe intentó engañar a la justicia? Lo haría a través de dos testigos falsos. Uno de ellos es precisamente un paramilitar del que hablaremos reiteradamente en este quinto capítulo de Señal Investigativa. Ojo a este nombre, Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón o Fantasma, quien mintió a favor de Uribe y quien, según el documento de inteligencia del ejército revelado en esta investigación, estuvo en la reunión del 7 de abril pasado en una vereda de Granada, Antioquia, como comandante de esa nueva estructura paramilitar bajo el mando del Clan del Golfo en el oriente antioqueño. En la reunión, que testificó a favor de Uribe y que resultó ser un falso testigo, estuvo en esta reunión. Grave. Él es Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón. Hasta hace más de 2 décadas era reconocido como el comandante del Frente Batalla de Santuario del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que operó en el oriente antioqueño. Estuvo hasta el año pasado pagando una condena por múltiples delitos en la cárcel de máxima seguridad de la Juana en la Dorada Caldas. Hoy se encuentra en libertad. No sé dónde están las verdaderas investigaciones, no sé qué pasa con la justicia. Henao Aguilar reconoció su responsabilidad de una ola de homicidios y otros actos criminales ocurridos en el oriente antioqueño entre el 2000 y 2003. Secuestros, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas. Militares y civiles fueron sus víctimas, campesinos, mecánicos, profesores, vigilantes, contratistas y personas que fueron señaladas de no compartir ideales con las AUC. Ramiro de Jesús Henao Aguilar aceptó su responsabilidad en al menos una de las masacres del municipio de San Carlos, Antioquia. La masacre cometida en San Carlos el 24 de octubre de 1998, masacre donde quedaron 17 víctimas fatales. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, en San Carlos se registraron 32 masacres entre los años 1988 y 2005. También aceptó el delito de homicidio de persona protegida en el caso de la docente Janet Ibargüen Romaña, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADITA, perpetrado en noviembre de 2002. Henao Aguilar se haría entonces famoso, no solo por ser uno de los paramilitares más sanguinarios del país dentro del bloque metro, sino por aparecer como testigo en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, el que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y manipulación de testigos, que ahora está en juicio. Hay un cuestionamiento ya desde la justicia de la posible responsabilidad de Uribe Vélez con la promoción del bloque metro y con crímenes cometidos por esta organización paramilitar. Y que el hermano, al parecer, también formó los 12 apóstoles supuestamente, pues les cuento que ese testigo que hizo tanto daño a los colombianos era el testigo de Álvaro Uribe Vélez. ¿Más pruebas quieren los colombianos que siguen a estas personas? Pues mijo, dése cuenta que ustedes los cogieron y les mintieron con los medios de comunicación. Y el congresista nos contactó en medio de ese trabajo y en ese mismo año, 2011, entrevistó a 2 paramilitares que dijeron tener información sobre los vínculos históricos del expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares del oriente antioqueño. Entonces, Cepeda citó un debate en el Congreso para exponer esos testimonios y otras pruebas que daban cuenta de cómo había nacido el bloque metro de las AUC, precisamente en una hacienda de la familia Uribe. No hay avances, también hay faltantes. Los testimonios de los paras también fueron plasmados en una columna titulada La Hacienda Huacharacas, cuna del bloque metro. En febrero de 2012, Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda por abuso de la función pública ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe pidió que investigaran a Cepeda por ser supuestamente el autor de un cartel de testigos en su contra. Pido, señor presidente, para anunciar Y ese fue el embale, el peor error que pudo cometer Uribe fue este. que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia a dedicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con ese nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista La FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por El 17 de septiembre de 2014, el expresidente Uribe radicó en la Corte Suprema de Justicia un memorial con entrevistas a paramilitares tomadas en la cárcel de Itagüí, entre ellas la de Ramiro de Jesús Henao Aguilar, es decir, alias Simón el Fantasma, el mismo que hoy lidera la expansión paramilitar del Clan del Golfo en el oriente antioqueño, como lo está revelando Señal Investigativa en este programa. Sin embargo, lo que no esperaba Uribe es que años después de que entregara esos testimonios como supuestas pruebas de sus denuncias, la Corte Suprema descubriría que quien aparentemente estaba manipulando testigos, incluso sobornándolos, era el propio expresidente Uribe y su círculo de abogados. con un minutorio a favor del senador Cepeda. Culpable, yo que calificarle con la más injusta confusa contra mí. Por eso, el testimonio de alias Simón el Fantasma favorecía a Uribe, pero era falso, dijo la Corte. Me preocupa que Antón diga que usted hizo un montaje contra Cepeda y que yo le estoy pagando por el aval. El alto tribunal encontró llamadas interceptadas que así lo demostraron. Presten atención, Colombia, y mejor dicho, comparten este video por todos lados. Y como les digo, aquí les traigo las investigaciones más importantes que comprueban al parecer los nexos que tiene el innombrable con el grupo más importante que está jodiendo a los colombianos, el Golfo. Así que ahí estaba el testigo del Golfo a favor de él. Así que ustedes comiencen a opinar. ¿Qué opinan de esta noticia? Por favor, yo quiero verlos todos en los comentarios. ¿Sabían que
quién era el testigo del innombrable, para que se den cuenta cómo los engañaron durante décadas a los colombianos, gracias a estos medios que somos independientes, que nadie nos paga nada. Por eso traemos las mejores noticias, somos nosotros, ya no esos medios como Caracol, RCN, Blue Radio, ninguno dice estas verdades que las decimos nosotros. Así que comiencen a opinar.